En personal social vamos a ver el aniversario de las Naciones Unidas. ¿Sí? Todos en silencio y escuchando. ¿Sí? Gracias. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. Enough is enough. Acá hemos visto algunas imágenes que nos va a ayudar el día de hoy, ¿ya? Nos va a ayudar el día de hoy a saber qué cosa hace la ONU y más o menos en qué contexto nació, ¿no? Nació en un contexto. Vamos a ver en qué contexto nació esta ONU, esta Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver en qué contexto nació, ¿ya? De qué se trataba cuando nació, ¿no? La ONU, ¿ya? Ya sabemos que ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Ya sabemos ello. Ahora vamos a conocer un poquito más de la ONU. Un momentito, ahorita se va a abrir. Ya está. Yo tengo también. Me avisan cuando ya vean, lo voy a compartir. Un ratito, todavía se ¿Sacamos el plan social? El plan lector. No, ahorita se va a abrir, sino que se está demorando. Mis abierto otras aplicaciones porque salen cuadrados metálicos. Algún viernes o sábado, domingo y que reunirnos nuestros compañeros. Ahí está. Día de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1545. ¿1500? 1945. Después que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaron. En la actualidad, son 193 estados los que son miembros de ella, ¿ya? Y estos van a ser representados, ¿ya? Dentro de un órgano deliberante que se llama la Asamblea General. Entonces, la Asamblea General está conformado por 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas, la cual fue oficialmente creada el 24 de octubre de 1945. Pero comenzó solamente con 51 miembros. ¿Ya? Dice, debido a las dificultades que confiere la Carta de Creación y su singular carácter internacional, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, o sea, en este siglo, como paz y seguridad. Han visto que en las imágenes había periodos de guerra o ocasiones donde había pasado un suceso fuerte, ¿no? Y ahí estaban las Naciones Unidas. Eso es lo que tengo que decir. Las Naciones Unidas puede estar durante esto para ayudar. Cambio climático, desarrollo sostenible, por ejemplo, el cambio climático, el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que pueden seguir sacando ¿qué cosa? Madera y todo ello, y los frutos, pero de manera sostenible. Quiere decir que si sacan, siembren, ¿ya?
Entonces, si sacan un arbolito para hacer una caja, varias cajitas de fósforo, entonces tienen que sembrar otros arbolitos más para que no nos quedemos sin arbolitos. Un desarrollo sostenible. Si vas a comer animalitos porque te sirven su carne, tienes que hacer que haya más animalitos. O sea, no podemos quedarnos sin ellos. ¿Ya? Desarrollo sostenible. Es como si esa especie fuera la última, pero si tuvieras 2 de cada uno. Por eso, por ejemplo, van a ver que a veces dicen que los peces tienen que sacarlos cuando ya son medianos o grandes y no pueden sacarlos cuando son recién nacidos. Sí, porque chiquititos se comen. Porque acabas la especie, porque no los dejas crecer y reproducirse, ¿no? Entonces, la ONU, ¿qué se encarga? Se encarga de ayudar para que haya paz, seguridad en el cambio climático que está habiendo, porque se está destruyendo la capa de ozono que nos protege de los rayos peligrosos del sol, el desarrollo sostenible que tiene que haber en los pueblos, los derechos humanos que se respeten. El desarme quiere decir que tratar de evitar periodos de guerra, porque en los periodos de guerra mueren muchas personas. El terrorismo, ¿ya? Las emergencias humanitarias y de salud cuando pasa algún desastre natural. La igualdad de género, que no los varones no sean menos que las mujeres, que no traten mal a las mujeres y bien a los varones, no, que traten a los dos bien y a los dos igual de bien. El buen gobierno, ¿ya? No hay un gobierno malo que se trate de aprovechar, no. Y la buena producción de alimentos en favor de las poblaciones en cada uno de los países y muchas más cosas. Entonces, la ONU también proporciona un fondo de para que los miembros puedan expresar su opinión en la Asamblea General, que se llama el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico, Social y otros órganos y comisiones. Entonces, en la Asamblea General hay Consejo de Seguridad, Económico y otros órganos o comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros, la organización, en las negociaciones, la ONU se ha convertido en un mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás dentro de la ONU con tu representante, por ejemplo, Perú, que tiene su representante en la ONU, y con todos los demás representantes pueden llegar a acuerdos para que los países convivan mejor dentro de esta tierra, para que puedan llegar a buenos acuerdos, ¿ya? Para que puedan tener un buen sostenimiento de sus recursos, ¿ya? Para que no contaminen tanto, ¿no? Y para que haya paz y seguridad, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver quién es el secretario de la ONU. Vamos a ir a una página para ver quién es el secretario de la ONU. ¿Ya? ¿Quién es el secretario de la ONU? Y también vamos a averiguar desde cuándo el Perú forma parte de ¿qué? De la ONU. Vamos a ver. ONU significa Organización de las Naciones Unidas. O sea, ¿por qué? Porque varios países, ¿qué cosa hacen? Varios países se unen. Por eso que dice que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, acá vamos a ver. Esta es la página Naciones Unidas, Secretario General. Ah, ya. Él es el secretario general, este señor. Hola, señor. Antonio Gutiérrez es el secretario general de la ONU. Voy a ir respondiendo eso. ¿Ya? Antonio Gutiérrez es el secretario general de la ONU. ¿Sí? Estoy respondiendo. Ajá. Vamos a ir. Entonces, Antonio Gutiérrez no es Antonio
Guterres, ahí dice. Ah, bueno, tienes razón. Estoy acostumbrada a ver así y decir Gutiérrez. Tienes razón. A veces nuestro cerebro completa las frases. Por ejemplo, un día vi Mara y pensé que era María. Porque estoy acostumbrada más a quién. Al nombre María que Mara. Ah, cuando yo vi el disco de Moana que mi mamá compró hace unos años, entonces pensé que decía otro nombre. Es que nuestro cerebro completa con las cosas que ya conocemos. ¿Y desde cuándo el Perú es miembro de la ONU? Te cuento, ¿ya? Desde 1945. O sea, desde que se fundó. Acabamos personal. Ya acabamos personal. En tiempo récord. Sí. Ya, terminen de copiar. A ver, pregunta, ¿cuántos años tiene la ONU actualmente? 75 años. Estamos en el 75 aniversario, ¿no? De la ONU, ¿ya? Entonces tenemos ahí que el Perú comenzó siendo miembro de la ONU desde 1945. Quiere decir que formó parte de los 51 estados miembros y actualmente ya son 193. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántos estados más hay actualmente? 193. Ah, ya, pero si te pregunto cuántos estados más hay, ¿qué tienes que hacer? Restar. Ahora hay 193 y antes había 51. ¿Cuántos hay más? ¿En cuánto aumentó? A ver, resten. 142. Entonces ponemos acá. Vamos a poner así. Aumentaron 152 países como miembros de la Eso no sé, no, ni te atrevas a preguntar. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner una observación. Y esto lo ponemos entre paréntesis. Ya, entonces ya sabemos cuántos han aumentado alrededor de estos tiempos, ¿no? Han aumentado. Y nosotros formamos parte de los primeros, ¿no? Entonces, la ONU se formó en tiempos de guerra, ¿no? En tiempos donde había muchos muertos, muchas guerras, ahí se formó la ONU para evitar que hubiese otra vez estos tiempos tan violentos, para que haya paz, para que todos los países se unan, ¿no? Por ello se creó la ONU. Ya, entonces, la ONU tiene objetivos, ¿no? Tiene objetivos de que haya paz, sostenibilidad, ¿no? Esos son los objetivos de la ONU. Entonces, por eso se celebra un organismo que ayuda. Por ejemplo, ¿qué pasa si un peruano y un venezolano se pelean? A ver, otra vez repite. ¿Qué pasa si un peruano se pelea con un venezolano? Si uno nada más se pelea, ya es cosa personal que a veces la ve la policía. Pero si hay si hay entre los países conflictos, ¿ya? Ahí sí la ONU entra para decir,
conflictos, una pelea, una disputa entre países, la ONU entra a decir, por favor, cálmense, tranquilos. Amor, mis paz y amor. ¿Ya? O sea, hace que se sienten para conversar, les hace recordar que hay acuerdos, que tenemos que vivir en paz, que ellos han firmado acuerdos y que no pueden violar los acuerdos ya, hechos, ya son tratos ya. Entonces eso. Si es uno o dos, bueno, de repente algo personal no se llevan bien, qué sé yo, pero si son de repente grupos grandes o está en juego de repente la seguridad o la paz, ahí sí tiene pues que entrar a tallar los acuerdos que ya sean, ya sean firmados. Firmado. Claro, o sea, es como que yo les diga, ya saben que todos vamos a estar tranquilos, en paz, felices, nadie se pelea. Y todos ya firmaron, ¿eh? Y entonces de repente, la alumna Pepita comienza a pelearse con Juanito. Y yo, ¿qué cosa? A ver, todos nos sentamos, ¿qué cosa dije? No, pues que Pepito me sacó la lengua. No, pero Juanita me pellizcó. No, entonces hay que llegar a acuerdos, tratados y respetarlos. Entonces eso es lo que hace la ONU. ¿Ya? Eso es lo que hace la ONU. ¿Ya? Miss, pero la suma que hizo está mal. La resta que hizo. 193 menos 51 es igual a 152, pero sería 142. Súmala a un costadito. Estaba con el audio apagado cuando estaba hablando su compañero. Uy, no puedo. Ya, no se preocupe, su compañerito se equivocó, pero no hay problema, ahí está. Lo comprobamos así, 2 más 1 es 3, 5 más 4 es 9 y ya está. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Kevin ahí, justo Kevin entra. ¿Qué pasó? Kevin salió y Marjorie también. ¿Qué habrá pasado? Su internet, como a mí. Te perdí las 2 primeras clases por internet, se me fue. A veces suele pasar, ¿eh? Ay, Missy, se ve que no he mandado una tarea de comunicación. Si aún ve que ahora he mandado la tarea de comunicación como miembro de la UNI. Del viernes. Sí, del viernes. Disculpa, es que el celular de mi mamá se apaga en 10 minutos. Significa que si ella utiliza y no me da mi pantalón solo, se apaga. Por eso que no tengo tiempo para hacerlo. Su micrófono está apagado. Entonces, sí. No, le estaba diciendo a mi hija que no se olvide de prender su micrófono. Ya, entonces si por ahí se han olvidado o no han podido mandar, yo les voy a mandar otro correo, porque ayer ya me mandaron un anuncio de que mi correo ya está al límite, ¿ya? Así que les voy Como el de la Miguelina. Sí. Claro, lo que pasa es que el mío recién llega al límite porque yo solamente tengo un salón completo, todos los cursos casi, y otros 2 salones que solamente le enseño educación física, pero Miss Irina tenía todo secundaria casi y algunos salones de primaria. Entonces, como todos les mandaban, ahí sí se le puso al tope, pero rapidísimo. A mí recién me han mandado, dice, no puedes recibir ni enviar mensajes. Gracias. Yo, así que tengo que hacer otro correo y ahora les mando. ¿Ya? Ahora les mando el otro correo. Ahora sí, vamos a cerrar este cursito de acá y vamos a aprovechar para ir abriendo otro curso. ¿Qué les parece? Geometría, ¿ya? Sí. Ok.
Entonces vamos a cerrar.